Punto primero, Secretaría General, 7/2026. Aprobación acta número 6 de pleno de celebrado en sesión ordinaria con fecha 30 de junio de 2026. Los grupos tienen la copia del número 6, del acta número 6 del pleno celebrado el 30 de junio de 2026. ¿Alguna objeción? Ángel, Rubén. Pasamos al punto 2. Secretaría General, 7/2026, da cuenta de la relación de decretos de alcaldía. El listado de decretos va del número de 2026, el 1829, de fecha 16 del 6 de 2026, al número de 2026, el 2133, de fecha el 15 del 7 de 2026. Es solamente las cuentas. Pasamos Pasamos al punto número 3. Intervención número 15/2026. Modificación presupuestaria 15/2026. Suplemento de crédito financiado con ingresos 2024 plano del R4. Eso, 9, perdón. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, Pedro Miguel Moya, para que explique este asunto. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Pues bueno, la modificación presupuestaria número 15/2026 es un suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para gastos generales, y en este caso lo que hacemos es el dinero que estaba como remanente se da de alta en una partida de ingresos denominada con un valor de 250.876,37. Lo que hacemos es el canon incorporarlo en esos remanentes, y la modificación para llevar a cabo los gastos es pasarlo de los remanentes al convenio con Red Eléctrica de Iberdrola, de tal forma que al aumentar en 250.878,37 euros la partida inicial de 322.385,23, se obtiene un crédito final de 573.263,60 euros. En la comisión informativa se preguntó este incremento cuando en la justificación del gasto del técnico era únicamente de 57.000 euros, decir que este dinero del convenio de Iberdrola va a una especie de bolsa para gastos que en unos sectores puede ser que sobre dinero, como es en este caso, y en sectores futuros puede ser que se tenga que tirar de esta bolsa para el valor o los gastos que haya que asumir. Entonces, lo que se trae al Pleno, el primer punto es el que he comentado, el segundo es tramitar el expediente en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2024 de 5 de marzo, tercero es poner al público la aprobación inicial en el tablón de anuncios y en el boletín oficial de la provincia por un periodo de 15 días hábiles, cuarto que se dé cuenta al Pleno del Ayuntamiento de las reclamaciones y sugerencias que se formulen, que se resolverán con carácter definitivo, o en caso de que no se presente el acuerdo provisional se elevará automáticamente definitivo, quinto el acuerdo de aprobación definitiva, y el resumen por capítulo de modificación de crédito deberá publicarse en el boletín oficial de la provincia para su vigencia e impugnación. Y sexto, del expediente de la modificación de crédito definitivamente aprobada se remitirá copia a la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma simultáneamente a su remisión al boletín oficial de la provincia. De momento es todo, señor alcalde. Gracias, Pedro. Pasamos al turno de intervenciones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Vox, don Ángel Vázquez Torres. Gracias, Ángel. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Rubén Ferrandi Marcos. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Bien, agradecerle la aclaración respecto a la duda que planteamos en la comisión informativa respecto a la documentación de este punto, en el cual vimos que en esa memoria del técnico aparecían esos 56.000 euros en cuentas redondas, y luego la partida se iba a 573.000, ¿no? Entendemos lo de la bolsa de gastos para diferentes sectores, entonces entendemos que el gasto, es decir, lo que se pagará ahora no será esos 573.000 euros, sino que quedará dinero para poder ir haciendo pagos, si hiciera falta, en otros sectores respecto a lo que es la red eléctrica, ¿no? Efectivamente es así. Queda esa especie de bolsa, a lo mejor en un futuro pues el canon que se ingrese sea inferior, y entonces se tira de esta bolsa, que es el convenio general para todos. O si quiere el concejal de infraestructura dar más detalles.
Gracias. A ver, básicamente la bolsa de red, digamos, de redes eléctricas que se atribuye es una bolsa que cualquier sector que se urbanice, digamos, tienen una influencia individual, pero tienen una influencia colectiva sobre el resto de la red que tiene o de la que consta el municipio. Entonces, parcialmente, cuando se urbaniza un sector, ese dinero se utiliza la parte correspondiente para pagar esas infraestructuras y esos cánones que se tiene en este caso con la distribuidora, con Iberdrola, y el resto se basa siempre en todo, digamos, en todas las urbanizaciones se basa esa bolsa. Es decir, no se puede hacer modificación presupuestaria, pues, por ejemplo, para llevárnoslo a asfaltar carreteras o para o cualquier otro tipo de inversiones. Solamente se destina a eso. ¿Por qué? Porque eso es un dinero que pagan los urbanizadores, primero porque hay una influencia individual de cada sector, pero conforme vamos añadiendo sectores, el resto de la red se va resintiendo o va necesitando ciertas mejoras. Entonces, lo que significa es que ese dinero se va quedando ahí para cuando el ayuntamiento necesite hacer ese tipo de inversiones, sustituir, imagínense, un conductor que sea de un cierto tamaño, tener que ampliarlo porque la capacidad del municipio ya ha crecido demasiado y en cabecera tienen un problema, pues bueno, se utiliza de esa bolsa y se paga. Sirve tanto para la parte individual como para la colectiva, porque, como decimos, en este caso la red eléctrica pasa como con la red de agua. Si vamos añadiendo pequeñas piezas atrás, el puzzle también arriba se va resintiendo. Entonces, aguas arriba ocasiona esos problemas que a futuro, pues bueno, el ayuntamiento tiene esa partida para poder trabajar en ello y poder acometer las inversiones que sean necesarias sobre el conjunto del municipio. Vale, muchas gracias por la aclaración y anunciar el voto a favor del Grupo Socialista. Pues, ¿quiere intervenir, Pedro? No, yo creo que ha quedado bastante claro el punto. Pues vamos a proceder a la votación del punto 3, intervención número 15/2026, modificación presupuestaria 15/2026, suplemento de crédito financiado con remanentes de tesorería, ingresos 2024 ganos del R9. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto 4. Área de Hacienda, Planificación Económica, número 18/2026. Aprobación inicial, modificación presupuestaria 18/2026. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, Pedro Miguel Moya, para que explique este asunto. Sí, gracias de nuevo, señor alcalde. Pues esta modificación presupuestaria, la número 18, es aprobar inicialmente el expediente 18/2026 de modificación presupuestaria, en este caso como crédito extraordinario financiado con remanente líquido de tesorería. Cuando hicimos la liquidación del presupuesto 2025 tuvimos un superávit de 2.332.000 euros, el cual, pues bueno, desde el Gobierno de la Nación ha llegado la orden en la cual se puede utilizar como inversiones financieramente sostenibles y, por lo tanto, lo que hacemos es destinar estos 2.332.000 euros a inversiones financieramente sostenibles. Lo hemos dividido en 5 inversiones diferentes, en la cual una es 1 millón de euros destinado a eficiencia energética, 1.152.000 euros destinado a mejoras de vías públicas, es decir, alcorque, accesibilidad, obras parapluviales, etcétera, etcétera. 180.000 euros destinados a Sociedad de la Información, es decir, seguir colocando cámaras de vigilancia, 90.000 euros a equipos informáticos y 15.000 euros en gastos en aplicaciones informáticas. Eso sería el total de los 2.332.000 euros y, por lo tanto, el primer acuerdo de la modificación sería el que he comentado, el segundo de que eran las inversiones como plurianuales, tercero, tramitar el expediente en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2024 de 5 de marzo, cuarto, exponer al público la aprobación inicial en el tablón anuncio y en el boletín oficial de la provincia por un periodo de 15 días hábiles. Quinto, que se dé cuenta al Pleno del Ayuntamiento de las reclamaciones y sugerencias que se formulen, que se resolverán con carácter definitivo. En caso de que no se presente el acuerdo provisional, se elevará automáticamente definitivo. Sexto, el acuerdo de aprobación definitiva y el resumen por capítulo de modificación de créditos deberá publicarse en el boletín oficial de la provincia. Y séptimo, del expediente de la modificación de créditos definitivamente aprobada se remitirá copia a la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma simultáneamente a su remisión al boletín oficial de la provincia.
Recordar que las inversiones financieramente sostenibles son aquellas que en un periodo inicial de 5 años no necesitan gastos de mantenimiento. De momento es todo, señor alcalde. Gracias, Pedro. Pasamos al turno de intervenciones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Vox, don Ángel Vázquez Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Ninguna pregunta en este punto. Gracias, Ángel. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Rubén Ferrandi Marcos. Muchas gracias. Bien, por parte de nuestro grupo sí que comentar alguna cosa. En principio, respecto a las modificaciones presupuestarias, es verdad que en el punto anterior hemos votado a favor porque entendíamos que era una cuestión que hay que hacer sí o sí, independientemente del presupuesto municipal, pero en este caso sí que, por coherencia también con nuestra posición respecto al presupuesto municipal y a lo que venimos diciendo de esa tarea de previsión y planificación, pues bueno, entendemos que estas modificaciones presupuestarias no las podemos apoyar. También nos genera la duda, aunque se ha explicado con claridad cómo se hace y no nos genera la duda legal, sino desde un planteamiento político o de gestión, si se hace ese uso, se puede convertir en un abuso del remanente de tesorería. Y aclarar también que esta posición que estamos exponiendo no es que estemos en contra de las inversiones que se planifican, tanto en eficiencia energética como en mejora de las vías públicas, como las cámaras de videovigilancia, los equipos informáticos o las aplicaciones informáticas, que también preguntamos más en detalle cuáles eran y se nos dio la explicación en la comisión informativa, que a priori estamos a favor, y también que, como se ha dicho, y en la documentación viene bien reflejado, los técnicos justifican que son inversiones financieramente sostenibles. Por lo tanto, hoy el Grupo Socialista en este punto se va a abstener. También queríamos hacer una anotación que, aunque parezca anecdótica, viene dándose durante la legislatura, y antes de decirla, también reconocer que cualquiera somos humanos, nos podemos equivocar, y yo el primero, como portavoz, cuando registro escritos también me puedo equivocar, pero en este caso, y viene pasando con frecuencia, nos confirma que aquí no se lee la documentación nadie, y en concreto, señor alcalde, en la memoria de alcaldía habla del Ayuntamiento de Alcobendas, un documento que usted firma y que no sé si se ha leído en algún momento. Es decir, que entendemos que la documentación que uno firma mínimamente la repasa. En este caso, pues tenemos que confirmar que una vez más no se hace. Nada, dicho esto, simplemente anunciar la abstención del Grupo Socialista. Muchas gracias. De acuerdo. Pasamos al turno de la palabra del Grupo Municipal Popular. Sí, no, simplemente comentarle una cosa, porque bueno, pues el Partido Socialista siempre dice que no tenemos previsión, que funcionamos a base de modificaciones presupuestarias. Pues decirle que bueno, esa puede ser su opinión. Lógicamente, cuando nosotros aprobamos el presupuesto y meses después viene una orden del Gobierno Nacional en el cual un dinero de remanente de tesorería para gastos generales nos dejan invertirlo en inversiones financieramente sostenibles, desde nuestro punto de vista, lo que no sería lógico sería dejar pasar la oportunidad de llevar a cabo estas inversiones financieramente sostenibles que, por otro lado, como usted muy bien ha dicho, se consideran necesarias para el municipio. Por lo tanto, en este caso, esta modificación presupuestaria no era para nadie previsible porque se debe a un cambio de opinión en administraciones superiores a la nuestra. De momento es todo, señor alcalde. Vamos a proceder. No, segundo turno de intervenciones, Ángel. Rubén. No, en principio nada más. Gracias. Pues vamos a proceder a la votación del punto cuarto, área de Hacienda, Planificación Económica, número 18/2026, MODRE, aprobación inicial, modificación presupuestaria 1826. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto quinto, intervención número 19/2026, MODRE, modificación presupuestaria 19/2026, suplemento de crédito financiado con baja por anulación. Segunda fase, Auditorio Game. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, Pedro Miguel Moya, para que explique este asunto.
Gracias, señor alcalde. Pues la tercera modificación presupuestaria que traemos hoy a pleno es un suplemento de crédito financiado con baja por anulación para llevar a cabo la segunda fase del auditorio del CAME. En este caso ya se encuentran ejecutadas la primera y la tercera fase y lo que traemos a pleno es una modificación presupuestaria para poder continuar con las obras del CAME y ejecutar la segunda fase. En este caso, de la partida de inversiones en viales públicos con un crédito inicial de 502.817,11 euros, haremos una modificación presupuestaria de 380.822,62 para dejar un valor de 121.994,49. Este dinero lo destinamos, como he comentado antes, a la fase 2 del CAME, en la cual quedaba un crédito inicial de 340.532,88 y gracias a este suplemento asciende la cantidad a 721.355,50, que es el dinero que a día de hoy se necesita para poder ejecutar el proyecto. Por lo tanto, el primer punto del acuerdo sería el que acabo de comentar. El segundo, igual que en los puntos anteriores, pues tramitar el expediente en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo. El tercero, la exposición al público en el tablón de anuncios y en el boletín oficial de la provincia por 15 días. Cuarto, que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones y sugerencias que se formulen. El quinto, el acuerdo de aprobación definitiva y resumen por capítulo de la modificación de créditos deberá publicarse en el boletín oficial de la provincia. Y el sexto, del expediente de la modificación de créditos definitivamente aprobada se remitirá copia a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma simultáneamente. De momento es todo, señor alcalde. Gracias, Pedro. Pasamos al turno de intervenciones. Tiene la palabra el concejal, el portavoz del Grupo Municipal Vox, don Ángel Vázquez Torres. Muchas gracias, señor alcalde. No vamos a intervenir. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, de Rubén Ferrandi Marcos. Muchas gracias. Bien, sí, nosotros también, aparte de lo que hemos dicho antes de respecto a las modificaciones presupuestarias, la planificación, etcétera, mantener esa posición coherente respecto a nuestra posición ya cuando se aprobó el presupuesto. En este caso concreto, sobre la fase 2 del CAME, en lo que es el edificio del Auditorio Conservatorio y vista la documentación, pues bien, desde nuestro grupo sí que nos genera la inquietud, más que la duda, ¿no? Porque la duda está en la documentación bien y bien claro. Hay que redactar de nuevo el proyecto, se justifica por ser inasumible el proyecto inicial, por un aumento también de los costes en materiales, etcétera. Viene en la documentación todo reflejado. Entonces, lo que entendemos que se viene a hacer hoy aquí es traer la redacción de un nuevo proyecto y a ese edificio, a esa fase 2, el Auditorio Conservatorio, pues empezar con las rebajas, ¿no? Es decir, ya no será el edificio que inicialmente estaba previsto. Por lo tanto, no sabemos exactamente cuál es la idea, porque eso sí que no viene en la documentación ni se ha expuesto en el Pleno, cuál es la idea de Auditorio Conservatorio que se va a plantear a partir de este momento, o que llevan entre manos, evidentemente. Entendemos que ese edificio ya no será lo que se le vendió al pueblo inicialmente, en la legislatura pasada, cuando se proyectó ese municipio, se publicitó renderizado en las redes sociales, se rotuló la cristalera que hay enfrente del ayuntamiento, se anunció a bombo y platillo, evidentemente, en la campaña electoral del Partido Popular. Pues entendemos que ya no va a ser, pero no se dice. Eso no se dice. Bueno, entendemos también que estos 721.000 euros también hay que sumarlos a los sobrecostes del CAME. Y lo digo, me imagino que ya tendrán la tentación de decirnos lo de siempre, de hablarnos de la paloma, tendrán la tentación de hacerlo porque suman, van sumando sobrecostes. Es decir, que al final mucho criticar la gestión de otros, que también podríamos aclarar de quién es la gestión, pero luego están haciendo lo mismo, está pasando lo mismo. Al final la solución no era simplemente derribar un edificio y hacer uno nuevo, porque si nos ponemos a sumar y sacamos la calculadora, estos sobrecostes del CAME y los anteriores y el propio coste del CAME también se puede entender como un sobrecoste de la paloma.
Y ese sobrecoste no lo querrán cargar a la cuenta del Partido Socialista también, ¿no? Y yo sé que me miran así con cara de sonrisilla, pero las cosas son así. Las cosas son así. Por lo tanto, llevamos 7 años de gestión del Partido Popular de José María Pérez Sánchez. Seguimos sin esas soluciones que ya se dieron por anunciadas en la pasada campaña electoral. Seguimos sin un salón de actos donde poder celebrar ciertos eventos de categoría de este pueblo. Por ejemplo, escuchar un concierto en condiciones de la Unión Musical. Por ejemplo, celebrar Corto Pilar. Es decir, que creo que todos hemos ido alguna vez a las proyecciones y hemos oído a la gente quejarse de que el salón de la vieja Casa de Cultura se queda pequeño. Es decir, al final pasa el tiempo, estamos en las mismas y estamos sumando sobrecostes. Y quizás también me diga que escuchándome a mí, pues que lo hacemos todo mal, lo que me dice siempre. Pero alguien tiene que decirlo. Y lo tenemos que decir porque es la realidad. Esto que traen hoy, al final es un engaño más. Empezar con las rebajas, que entendemos que simplemente es intentar hacer lo que es posible realmente para el ayuntamiento. Pero si no era posible el otro edificio, es que nos mintieron a todos y todas. Y ahora hay que venir con rebajas. Aquellos eran los edificios que se merecía el pueblo de Pilar de la Horadada, se ha dicho a bombo y platillo, con total vehemencia, en más de un acto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que ya no nos merecemos esos edificios? ¿Ya no son esas las soluciones? Entonces, en ese sentido, desde el Grupo Socialista, pues tenemos que denunciar ese sobrecoste, tenemos que denunciar toda esa hipocresía, tenemos que denunciar ese discurso electoral y, evidentemente, pues como ya hemos hecho en otras ocasiones, no podemos apoyar la gestión del Partido Popular respecto a este punto, aunque, evidentemente, creo que como cualquier grupo de la Corporación Municipal, y quiero que quede claro, antes de posibles manipulaciones, y ha dicho usted cosas que no he dicho, etcétera, queremos que el pueblo de Pilar de la Horadada pues tenga un auditorio en condiciones de una vez, después de décadas, por supuesto, y también un conservatorio en condiciones, que es lo que se merece la gente de nuestro pueblo. Muchas gracias. Bueno, Rubén, has dado aquí una lección que si te oyes lo que te están oyendo, parece que aquí estamos engañando al pueblo, que todo lo había hecho muy bien, que nosotros lo estamos haciendo muy mal. Creo que no, las obras están ahí para menos palabras y más hechos, que es lo que yo digo. Y el sobrecoste, pues si tú ves desde el año 2000 hasta ahora lo que han subido los costes, más del 50%. Y si me va a comparar, no voy a entrar a ese trapo porque nosotros ahora estamos gobernando, creo que estamos haciendo las cosas bien, desde mi punto de vista. Desde el tuyo nunca se va a ver bien, pero eso ya lo entiendo. Y el pueblo que juzgue. El pueblo que juzgue. Eso es lo más grande, que el pueblo diga si estamos haciendo las cosas bien o mal. Tú siempre las vas a ver negativas, nosotros creo que las vamos a hacer, las estamos viendo y las estamos viendo y haciendo positivas. Que tú dices que no, yo no voy a entrar a ese trapo. Vamos a trabajar por hacer las cosas bien. Ahí tienes la Casa de Cultura, ahí tienes el museo, ahí tienes el parking de La Paloma, y cuando salga al pueblo le dices que si eso está bien o está mal. Y ahora van a tener un auditorio y un conservatorio, si Dios quiere, en unas condiciones mucho mejor que las anteriores, porque de las anteriores no tenemos todavía nada después de 20 años. Y el pueblo que juzgue. Yo sé que tus pensamientos cuáles son, fenomenal, te lo respeto, pero el pueblo es el que tendrá que decir sí o no. ¿Llevas razón o no llevas razón? ¿O llevamos razón nosotros o no lo llevas? Eso que el pueblo va a juzgar, porque aquí es muy fácil venir a las cámaras y decir las cosas que no, bueno, desde tu punto de vista, desde el mío son positivas, las tuyas son negativas, y no te voy a cambiar el pensamiento ni nada. Creo que lo estamos haciendo bien, vamos a seguir en esa línea, que es lo que el pueblo quiere, de hacer las cosas bien,
una vez. Que cuesta más cara. Yo digo que si hay que hacerla bien una vez, cueste lo que cueste, pero bien hecho. No para un año, sino para varios años en adelante. Y eso es lo que estamos haciendo. Porque anteriormente, muchos años, ya como tú has dicho, no ha salido nada, se ha gastado mucho dinero y seguimos en las mismas. Ahora ya, si tú juzgas que las cosas que se estamos haciendo, que estamos engañando al pueblo, que lo decida el pueblo después. Porque yo no voy a entrar al trapo ese de decir que, si ya sé que tus pensamientos son negativos, los míos son positivos, adelante. Respeto tu opinión, pero quiero que respetes la mía también, ¿de acuerdo? Bueno, pues tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, don Rufino. Pero entendemos que el turno de su grupo ya lo ha gastado usted. ¿O estamos como siempre? ¿Van a intervenir varios? No, señor No, Fernández. tú Ahora un comentario por una alusión. Ahora, personal, son 30 a ver segundos. si vas a poner tú también ahora las normas aquí. No, las normas las pone No, el reglamento que usted yo tiene puedo, que aplicar. Yo puedo hablar. No, usted yo puede hablar por puedo alusión hablar, y usted puede Rubén. moderar el debate, Yo pero puedo no pueden hablar intervenir y no voy a dos por entrar a su grupo. Eso es discusiones un esta abuso y una mañana. injusticia que No estamos voy a sufriendo entrar a permanentemente discusiones. Vamos adelante. con su grupo en Tiene esta la legislatura. palabra el portavoz del No, Grupo pero me Municipal, puedo Rufino quejar. Lancharro Muñoz. Me puedo quejar, porque no es así. Vale, Porque las normas Fernández, dicen que tenemos un turno por grupo. ¿Respeta usted a los demás grupos o sigue haciendo su monólogo? No, si no es Señor monólogo. Fernández, no le hemos interrumpido, por favor, deje a los demás Ya, pero hablar. porque sí que Señor estamos cumpliendo Fernández, el reglamento. porque usted crea en su cabeza que hay unas normas, no significa que existan. ¿Y las normas señor cuáles son? Fernández. Dígamelas. Es que usted se tiene que meter en todo lo que es la gestión municipal, incluido en Pero vamos si a ver, el ¿cuál es alcalde nuestra puede labor? o no puede moderar, o puede o no puede hablar. Hombre, lo que sí que tengo es que Señor defender Fernández, la cuando posición de sea mi usted grupo alcalde, cuando se podrá está usted abusando de la hacer posición tal. del grupo de Déjenos gobierno intervenir, y se está señor interviniendo en los Fernández. debates en dos ocasiones. Ya sé que tiene la palabra, pero ya la ha gastado usted. Gracias, señor alcalde. Esta es la tónica a la que el portavoz socialista nos tiene acostumbrados. Y hay que recordarle que a llorar a la llorería. Tenga usted en cuenta que ha aventurado mucho. Y yo creía que ya en la legislatura pasada aprendió la lección que manda un candidato con las mentiras. Menos mal que esta vez por lo menos las dice usted y las pone usted en su boca y no lanza a otros. Ha dicho que vamos a reducir las prestaciones del edificio con el nuevo proyecto. Ha dicho que vamos a aplicar rebajas y ha dicho usted que lo imputa a los sobrecostes que hubo en ejecución. Señor Fernández, ¿usted se compromete hoy a que si existe una rebaja en las prestaciones de los edificios, usted entrega su acta y se va? Se lo digo. Si usted sabe tanto y aventura tanto, yo le invito a que se comprometa hoy de cara al público y diga usted que entrega su acta y se va. Usted dice que vamos a empezar con las rebajas. Esto no es ninguna gran superficie. En todo caso, señor Fernández, el problema puede ser que los costes se incrementen. ¿Sabe usted por qué? Porque llevamos unos años en los que la inflación, en que todos los precios, y si ustedes estuvieran un poquito más en la calle y vieran la evolución de todas las obras que está ejecutando también el ayuntamiento, los costes suben, señor Fernández. Por eso no entiendo muy bien esas rebajas, entiendo que se refiere usted también a las prestaciones, es decir, que vamos a disminuir, por ejemplo, si decíamos que vamos a tener 600 butacas, lo haremos de 250 para que nos cuadren los números. No creo que seamos un equipo de gobierno que nos caractericemos por eso. Es decir, hasta ahora, señor Fernández, hemos aplicado coherencia. ¿Por qué? Voy a desmenuzarlo un poco porque así creo que lo entenderá. Que como veo que recurrimos siempre a lo mismo, pues me gustaría que lo entendiera bien. Ustedes se embarcan en un macroproyecto que efectivamente era La Paloma. Yo sé que no le gusta, pero se lo tengo que contar. Usted no estaba aquí y yo quiero que usted pues, lo tenga claro. En el que iba a llevar una casa de cultura, ¿verdad? Nosotros ya la tenemos construida. El Museo de los Tronos ustedes lo hacían aparte, también lo tenemos construido. El auditorio iba dentro de La Paloma, nosotros lo vamos ahora a dividir, lo hemos dividido en unas fases que sean
Por lo menos por el ayuntamiento asumible, señor Fernández. Incluso ya veremos si el ayuntamiento tiene una reducción de esos gastos a través de otras entidades. Pero lo que yo quiero expresar con esto es que todo lo que ustedes proyectaban en una macroobra, en lo que conocíamos como la obra faraónica del Partido Socialista, no se hizo realidad. Fue un pozo sin fondo, donde caía dinero y volvía a caer dinero, y no iba a ningún sitio, señor Fernández. De todo lo que ustedes tenían, nosotros dividimos el proyecto, hemos hecho que sea financiable para el ayuntamiento, que sea ejecutable para el ayuntamiento y que no haga sufrir a las arcas públicas lo que ustedes hicieron, señor Fernández. En cualquier obra puede haber un sobrecoste. Yo no voy a ser el que se lo niegue, porque en todas las obras es raro que no haya algún tipo de imprevisto que ocasione. Usted se queja mucho de los sobrecostes del CAM. Claro, el ayuntamiento o la empresa iba a detectar pues, que en una zona había más roca que en otra cuando se hacen los muestreos. Pues mire, señor Fernández, eso es una consecuencia de una obra. Me preocuparía que no hicieran los sondeos. Claro, en otros tiempos a lo mejor pues había ciertas pruebas que se las ahorraban, ¿no? No pasa nada, echamos, como decía, dinero al pozo y que vaya cayendo, porque según su política ese dinero no era de nadie, señor Fernández. Por último, decirle simplemente, me gusta esta táctica de poner la tirita antes de que se haga la herida. Usted ya ha aventurado que nosotros íbamos a malinterpretar su negativa al proyecto del CAME, al proyecto del auditorio y al proyecto del conservatorio, y vamos a decir que ustedes se niegan a ello. Yo creo que sí se niega, señor Fernández. ¿Y sabe por qué? Porque está viendo que con nosotros, de los 4 edificios, ya tenemos 2 construidos, 2 que vienen. Y usted ve que nosotros hacemos las cosas paso a paso y las ejecutamos. Ustedes venden sueños solamente. Venden humo. Y usted dice que tenemos la tentación de decir que ustedes se niegan. Ustedes se niegan de manera sistemática, señor Fernández. Ustedes se niegan a cualquier ejecución, a cualquier proyecto que el equipo del Partido Popular traiga aquí. Es más, muchas veces aquí dicen una cosa de cara a la Cámara, pero ustedes salen a la calle y dicen otra diferente. Y eso estamos acostumbrados a verlo. Ustedes se niegan sistemáticamente a cualquier inversión que este ayuntamiento realice. Hoy mismo lo han demostrado con las modificaciones presupuestarias que hemos traído del remanente que el señor Pedro Sánchez nos autoriza a ejecutar a mitad de año, y a usted le molesta que no gastemos ese dinero para poder ejecutarlo. Es decir, que supeditemos. Ustedes ven bien, luego vienen aquí sus satélites y nos critican que es que se dejan pasar una subvención o no, porque puede o no puede interesar al ayuntamiento. Pero usted hoy quería que dejáramos pasar 2,2 millones de euros para viales y para alumbrado. Uno supone un ahorro en el coste de la electricidad para este ayuntamiento y el otro supone una serie de mejoras en diferentes aspectos en los viales públicos, que no es únicamente lo que ustedes piensan, que eso también hay que comentárselo, porque luego yo sé que esa parte también les cuesta. Los viales públicos no solamente echar asfalto sobre asfalto, que eso ya sabemos que ustedes lo hacían muy bien. Tiene una serie de inversiones y tiene una serie de problemáticas que este equipo de gobierno tenía previstas con partidas mucho menores, pero para ir todos los años haciendo un mantenimiento, y que ahora, con esa inversión extraordinaria que podemos destinar y en la que ustedes no han estado a favor, dígame que miento, ustedes no han estado a favor, se han abstenido en esta votación, simplemente porque la realiza el equipo del Partido Popular, porque la realiza este equipo de gobierno. Porque yo estoy seguro que si usted estuviera gobernando, o el que estuviera aquí fuera de su cuerda, usted lo habría apoyado. Pero hoy, claro, es preferible dejar pasar los 2,2 millones de euros que el Gobierno central nos deja gastar adicionales. Oye, y se los guardamos ahí, pues bueno, ya veremos para qué. O si no, se opone usted a que realicemos el auditorio y el conservatorio. No porque esté en contra, y en eso seguro que le tengo que dar la razón, no se lo voy a discutir. No porque ustedes no quieran un auditorio o un conservatorio, sino porque simplemente ustedes se sienten quizá minorados
al ver que este equipo de gobierno proyecta, ejecuta y pone en funcionamiento las instalaciones y ustedes no pasan del proyecto y cuando empiezan a ejecutar, pues señores, son incapaces y además, obra tras obra tras obra, pues se van acumulando los gastos. ¿Por qué? ¿Con quién tenía usted ese tipo de acuerdos o ese tipo de funcionamiento? Pues bueno, tendremos que preguntárselo a quienes estaban en ese momento. No le culpa a usted. Usted acaba de llegar y posiblemente a ninguno de los que están aquí les afectará, pero al final es historia. Y usted se opone, y lo vuelvo a decir, se opone sistemáticamente porque esto es un proyecto que trae el Partido Popular. Simple y llanamente. Ustedes son sectarios y son partidistas. Con lo cual, todo lo que haga el de enfrente siempre les va a parecer mal. Y más, lógicamente, a menos de un año de las elecciones, donde ustedes, bueno, tienen que justificar que algo de oposición harán. Nada más, señor alcalde. Gracias, Rufino. Pasamos al segundo turno de intervenciones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Vox, don Ángel Vázquez Torres. Sí, no vamos a intervenir. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Rubén Fernández Marcos. Muchas gracias. Bien, para empezar, lo que decía antes. No está en el reglamento que un grupo político puede intervenir 2 veces en el mismo turno de palabra. Y es su obligación, se lo he dicho en diferentes ocasiones, su función es moderar y presidir el debate. Entendemos que con cierta flexibilidad pues, puede intervenir, si nosotros no le vamos a poner las normas a nadie. Que si hay alusiones a usted, pues las pueda responder, por supuesto que sí, si no queremos que esté ahí en la presidencia indefenso. Pero lo que no queremos es este abuso y esta injusticia respecto al Grupo Socialista, por tanto, me puedo quejar, puedo patalear, puedo llorar, es decir, que lo puedo hacer porque tengo razón, porque enfrente tenemos un alcalde y un grupo que está abusando de su condición. Y por lo tanto lo puedo decir. Y les da risa porque además, ya lo he dicho en alguna ocasión, pues bueno, desde la chulería y la prepotencia de la derecha, bueno, pues es así, es así. Entonces, pues como lo demuestran, lo puedo decir. Bien, a continuación, puede respondernos lo que quiera, yo no le voy a decir lo que tiene que hacer, pero sí que le exijo respeto a nuestro grupo. Ha dicho que son satélites míos, son concejales, como usted y como yo, y como el señor alcalde, elegidos democráticamente por el pueblo. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es retirar esas palabras que ha dicho sobre el resto de compañeros de la corporación. Si en alguna ocasión este portavoz de grupo se ha excedido y ha ofendido, también ha rectificado. Entonces, creo que esas palabras son totalmente inoportunas y le tengo que reclamar que eso usted lo retire. Nos podemos animar, por decirlo de alguna manera, en el debate, pero creo que hay líneas que no podemos pasar. Y yo no sé cómo estructuran ustedes el funcionamiento, lo puedo sospechar, el funcionamiento interno de ese grupo. Pero aquí no hay satélites de nadie, ¿eh? Esto es un equipo en el que todo el mundo participa, todo el mundo tiene opinión y todo el mundo es igual. Si ustedes funcionan diferente, que hay algunos que mandan y los demás son satélites o como los quieran llamar, pues eso para ustedes. Yo no voy a entrar en el funcionamiento del Grupo Popular, pero no se equivoquen, por ahí no. Así que les exijo respeto a nuestro grupo municipal. Bien, por otra parte, y respecto a todas las cosas que se han dicho, que son, parece que no, pero son bastantes. Bien, veo en su intervención que como no tiene defensa de lo que estamos haciendo, porque su propio discurso como portavoz de grupo, como presidente de partido en campaña, como portavoz de campaña del candidato, se cae porque se va cayendo, pues al final acaba recurriendo a hablar de otros temas de puntos anteriores, ¿no? que ya hemos pasado, porque en realidad esto no lo puede sostener. El discurso del Partido Popular se cae, el tiempo pasa y se demuestra, y porque al final lo que he dicho es verdad. Entonces no lo puede sostener. Bien, dice ciertas cosas también, y vuelvo a lo de siempre, no digo lo que usted dice, sino lo que yo digo. Yo no he hecho mención ninguna a las prestaciones que tendrá el edificio. De hecho, lo que he dicho es que no sabemos cuáles serán. No sabemos lo que llevan entre manos, no sabemos cuál es la idea, sabemos lo que pone en la documentación. Entonces, no lo he dicho. He hablado de rebajas. Ahora quieren sacarlo con un menor coste. ¿Es así o no es así? Pero yo no he entrado a dar detalles de las prestaciones
que tendrá el nuevo edificio, si será mejor o será peor. Evidentemente, por lo que pone en la documentación, se puede intuir que el que le vendieron a la gente, el que trajeron aquí a la Corporación Municipal, al Pleno, no va a ser. Y ese era el bueno. Ya no es el bueno. Ya no es el bueno. Entonces, eso lo demuestran trayéndolo aquí. Me dice también, porque no me lo ha anotado, porque no quiero rehusar ninguna cosa, ahora cuando me preste atención. No, es porque quiero que me escuche, que no se lo pierda. Me dice que si me comprometo a dejar el acta. Ya se lo he explicado, como no habla de prestaciones, como no estaba hablando de eso, no me puedo comprometer a dejar el acta. Entiendo que usted tenga ganas de que yo me vaya. Lo entiendo, que usted tenga ganas de que yo me vaya, ¿vale? Pero de momento no va a ser así, ¿vale? Entonces no me voy a comprometer a eso por simplemente, dice usted, poner la tirita porque se pueda malinterpretar mis palabras. No, lo que puedo prever es que en la bancada de enfrente, después de 3 años aquí, se van a manipular. Si es que eso pasa siempre, no hay que ser el adivino de la comedia. Es decir, que esto se sabe. Bien, habla de que los costes se incrementan y de que es normal de que eso pase. Y entendemos que eso es normal que pase. Si donde gobierna el PSOE, en los ayuntamientos donde gobierna el PSOE también pasa, si eso es el día a día de la gestión municipal. Lo que sí que tenemos que denunciar es que cuando estaba el PSOE gobernando este ayuntamiento y pasaba, se le criticaba. Que eso se ha usado como argumento contra el Partido Socialista, incluso estando ya en la oposición. Que eso fue también argumento para bloquear la aprobación y poder terminar la Paloma en la última legislatura de Gobierno socialista, cuando no teníamos mayoría absoluta, y el Grupo Popular, también ese era uno de los argumentos, ese incremento de los costes, para no apoyar un proyecto que había redactado el propio equipo de Gobierno del Partido Popular en la legislatura anterior. Es decir, si no estamos criticando que eso pase, estamos criticando las incoherencias y la hipocresía del Partido Popular a lo largo de los últimos años en la gestión de este ayuntamiento. Y, por lo tanto, tenemos que decirlo. Dice también que aquello era un pozo sin fondo donde caía dinero. Ustedes mismos montaron un juicio político en el cual intentaron culpar al exalcalde y al equipo de gobierno anterior y no pudieron concluir nada. No pudieron concluir nada en contra de esas personas. ¿Por qué? Porque aquellas personas, cuando aquello se fue de madre, lo paralizaron, porque hicieron bien su función. Porque la gestión de aquel megaproyecto del que usted habla, macroproyecto, perdón, no quiero hacer alusión a las palabras sin ser fiel a ellas, macroproyecto del que usted habla, lo llevaba una persona que ahora está más cerca de ustedes que de nosotros, porque aunque sea en el Partido Popular, no hay que olvidar que no dejan de ser un gobierno de coalición entre el PP y Unión Pilareña. Y todo el mundo sabe quién es la fundadora de Unión Pilareña, ¿no? Si quieren, les podemos pasar también para la historia del pueblo, por si lo quieren poner en alguno de esos museos que tampoco tenemos todavía, porque tenemos un almacén de tronos, pero no tenemos museos todavía tampoco. He dicho antes que no teníamos salón donde celebrar ciertos eventos, pero no tenemos tampoco los nuevos museos. Si quieren, les pasamos la foto de quién presentó el proyecto de La Paloma presentándolo, para que también lo pongan como parte de la historia de nuestro pueblo. Bien, dice usted, como ejemplo de los sobrecostes en la ejecución de la fase 1 y 3, lo del muestreo. Si lo del muestreo y que hubiera una roca en el suelo lo podemos entender, pero que en la redacción del proyecto se le olvidara poner ventanas y luego hubiera un sobrecoste para poner ventanas, eso no lo nombra. Pero eso también pasó. O que luego se añadieran luces, o que luego se añadieran unos rótulos. Es decir, que no eran simplemente una cuestión técnica de que ha aparecido aquí en el solar piedra y por lo tanto hay que hacer unos trabajos que no estaban previstos, y eso se puede entender. Pero también habían otros sobrecostes que eran errores vuestros o caprichos a posteriori. También nos dice que no apoyamos. Bueno, luego acaba reconociendo, evidentemente, que tampoco hemos votado en contra, ni en votaciones anteriores respecto a este tema, ni hoy mismo sobre algunos de los proyectos. Además, he intentado ser claro cuando he expuesto nuestra posición respecto a los diferentes proyectos que se van a financiar con esa modificación de crédito. Bien, y respecto a
al señor Pérez Sánchez y la réplica que me daba, decía que esos costes han subido incluso más de un 50%, si no he anotado mal en sus alusiones. Y le digo lo mismo que le digo a su portavoz, si eso entendemos que pase. Pero le podemos criticar y afear que lo que ustedes durante 7 años y 2 campañas electorales le han estado vendiendo al pueblo y criticando al PSOE es precisamente lo que están haciendo. Por lo tanto, se lo tenemos que afear. Claro que se lo tenemos que afear. Me dice también, de primeras, que, claro, oyéndome a mí, va a parecer que están engañando al pueblo. No es que parezca, es que es. Si no es que parezca. Si lo peor es que alguno se resista a creer que parece. No es que parece, es que es. Y con el tiempo pues ya se irá abriendo los ojos. También ha dicho que ya tenemos museo y parking. Ya lo he dicho, no tenemos museo. No tenemos museo. Y parking tenemos, pero sin abrir las puertas. ¿Vale? Dice que hacen bien las cosas de una vez. ¿Y esto qué es? ¿Esto no es traer el mismo proyecto del mismo edificio por segunda vez? Entonces no me diga que la hace bien de una vez. Porque no es así. Es que no es así. Es que se cae por sí solo. Y luego siempre nos dice una cosa que la verdad es que hasta ahora nunca hemos entrado a replicarla, porque bueno, como demócratas pues entendemos que es así. Dice que el pueblo juzgue. Que sea el pueblo luego quien juzgue. Evidentemente es el pueblo quien juzgará. Lo que yo, fíjese, no ya como representante del grupo, sino a título individual, lo que no sé, cuando nos dice eso, si con eso hace como una descarga de conciencia sobre las cosas que no puedan salir bien, que no digo que se hagan mal a propósito, sino las cosas que no salen bien, si de esa manera a lo mejor usted pues, consigue hacer una descarga de conciencia, ¿no? Al final, bueno, pues como el pueblo me ha votado, es que lo estaremos haciendo bien, ¿no? Tengo el apoyo del pueblo, adelante. Y con eso, pues ya está, ¿no? Pues yo le recordaría que el pueblo también eligió a Barrabás. El pueblo también eligió a Barrabás. No crea con eso que el pueblo siempre elige al bueno. ¿Eh? El pueblo a veces no elige al bueno. Lo digo para que lo tengamos también en cuenta. Así que insistir en que este punto, tal y como está en la documentación reflejado y se puede leer, es traer una rebaja del proyecto. Entendemos que sea, lo he dicho también, lo hemos dicho desde este grupo, entendemos que se haga para que sea un edificio que sea financieramente asumible por el ayuntamiento, pero tenemos que denunciar que eso no es lo que le vendieron, eso no es lo que trajeron aquí al Pleno y eso no es lo que le vendieron a los vecinos y a las vecinas. Si cuando se termine el edificio es igual que el anterior, pues bueno, no tendremos problema en reconocérselo, pues como nunca, ¿no? Como ya hemos dicho en otros puntos del orden del día, en otros asuntos que se han tratado en este Pleno. Pero evidentemente, después de tantos años de manipulación y de aguantar desde esta bancada, desde este partido político, las mentiras y la manipulación del Partido Popular, pues ahora que el tiempo va aflorando la verdad, lo tenemos que denunciar. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Que el museo no está de Semana Santa, eso no me lo puedes decir. Tienes que decírselo a las cámaras, porque yo he dicho la Casa de Cultura del Museo de Semana Santa, que está hecho. Y luego está también en proyectos del museo en la Casa de Cultura, de lo que vamos a traspasar de aquí, de la Casa de Cultura que tenemos allí. Pero que no voy a entrar, ya te lo he dicho, que va a juzgar. Tú quieres que yo entre al tramo y no voy a entrar. Yo, que el pueblo juzgue y que diga lo que tenga que decir luego en la urna. Si esto es fácil, ¿eh? Esto es fácil. Nosotros lo estamos haciendo más y anteriormente se han hecho las cosas bien por el Partido Socialista, pero que yo no voy a entrar. Yo sé lo que se ha hecho antes y sé lo que estamos haciendo ahora, ¿eh? Que te guste o no te guste, adelante, pero no voy a entrar, ¿de acuerdo? Y pasamos al turno de intervenciones municipal popular, don Rufino Lancharro Muñoz. Gracias, señor alcalde. Sin ánimo de entrar en mucha más polémica, creo que todo se ha dicho.
Los resultados se verán, señor Fernández, y esperaremos con ansia su rectificación, como dice que siempre hace y pocas veces le hemos visto hacer. Le pediría, sí, que antes de decirme lo que tengo que retirar o no, primero se guarde el dedito acusador. Segundo, no creo que sea usted el más adecuado para decirme si puedo llamarles satélites, si puedo llamarles como yo considere oportuno, por una razón muy sencilla. Usted, nada más empezar su intervención anterior, nos había llamado chulos, actitud chulesca que tiene el Partido Popular. En otras ocasiones, esos que usted dice que no son satélites, pues nos llaman corruptos. Algunos de ellos lo hacen y lo tenemos también bastante visto en redes sociales, se les puede ver, quiero decir, no se esconden. Y, oye, yo no voy a entrar en esa polémica. Manipuladores, todo lo que a ustedes se les ocurre lo dicen. No tengan la piel tan sensible, no la tengan tan fina, señor Fernández. Por último, simplemente aclarar respecto a su intervención, no me gustaría que se malinterpretaran mis palabras, y ahora sí lo voy a aclarar, en que validamos cualquier tipo de sobrecoste, señor Fernández. No es lo mismo que una obra se vaya un 5%, un 10%, puede ser algo dentro de una obra de tanto importe, puede ser algo que pueda ser razonable en ejecución. Usted habla de caprichos. Un 10%, imagínese, de 2 millones de euros, eran 200.000 euros, ¿verdad? Hasta ahí estamos de acuerdo. Claro, pero si su obra, como dice que no lo nombre, es que a lo mejor ese dato no lo tiene, pero si la Paloma se iba de 2 millones a 11, hombre, señor Fernández, pero es que de 2 millones a 11 creo que el sobrecoste no es validable. Ustedes tenían muchos caprichos entonces. Ustedes, el Partido Socialista. Y esas fotos que usted dice, ¿en qué grupo estaba? ¿Es que era miembro del Partido Popular o era miembro del Partido Socialista? Lo que no pueden ustedes es dar de comer y cuando no les interesa lo sacan fuera. Ya, pero lo sacan fuera de su educación, pero estaba bajo sus siglas, ¿sí o no? Estaba bajo sus siglas, usted lo reconoce. Bueno, pues entonces, si en el momento de hacer eso estaba bajo sus siglas, el Partido Socialista tiene que asumir una responsabilidad. Y como usted ha dicho, se fue. No la echaron porque fuera responsable de algo, sino que se fue. Con lo cual quiere decir que todavía fueron más ineficaces. Y por último, darle también la razón. No quiero yo tampoco que usted diga que... creo que ha dicho algo así como que el pueblo a veces también puede decidir elegir a los no más adecuados, ¿no? No quería yo que se refiriera en este pleno a su presidente Pedro Sánchez. Yo no sé, quería que fuera un poco más desapercibido, pero bueno, si usted hace referencia a su líder de partido y al presidente del gobierno, pues bueno, es verdad que a veces el pueblo, a ojos de unos o de otros, se puede equivocar, pero es a ojos de cada uno y de lo que pensemos cada uno. Yo no voy a entrar a juzgarlo, señor Fernández. Yo, como le he dicho antes y en mi primera intervención, usted es muy aventurado, hace pronósticos de nuestras obras, cómo van a evolucionar, de si va a haber rebajas, si no las va a haber. Voy a utilizar el término para que no se enfade. Pero como digo, no voy a entrar a juzgar las decisiones del pueblo. Nosotros estamos aquí, como siempre ha dicho el alcalde y como siempre ha mantenido este equipo de gobierno, para trabajar y ver resultados. Y a día de hoy trabajamos y vemos resultados. Y como digo y he dicho al comenzar, espero que en su momento usted públicamente rectifique y pida disculpas si lo que ha dicho hoy no es cierto. Nada más, señor alcalde. Gracias, Rufino. Vamos a proceder a la votación del punto quinto, intervención número 19/2026, modificación presupuestaria 19/2026, suplemento de crédito financiado con baja por anulación, segunda fase, auditorio, CAME. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto sexto, intervención número 7/2026, propuesta de aprobación expediente reconocimiento extrajudicial de crédito 7/2026,
Tiene la palabra el concejal de Hacienda, Pedro Miguel Moya, para que explique este asunto. Gracias de nuevo, señor alcalde. Pues bueno, traemos la propuesta de aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito número 7/2026, que consta de 9 facturas por un importe de 20.875 euros. En la comisión informativa se dio la explicación de las correspondientes facturas y en el expediente constan los informes realizados por los técnicos de las diferentes áreas. Por lo tanto, los acuerdos que traemos es, primero, aprobar la relación de facturas o documentos equivalentes en tráfico mercantil que se incluyen en el expediente 7/2026 de reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe total de 20.875 euros, correspondiente a gastos devengados en ejercicios anteriores. Y segundo, aplicar con cargo al presupuesto de 2026 los mencionados créditos con cargo a las partidas correspondientes en los términos expuestos por los informes emitidos por los responsables municipales. De momento es todo, señor alcalde. Gracias, Pedro. Y pasamos al turno de intervenciones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Vox, don Ángel Vázquez Torres. No vamos a intervenir, señor alcalde. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Rubén Fernández Marcos. Muchas gracias. Bien, en este punto, por nuestra parte, nada que comentar. Gracias, Rubén. Tiene la palabra, ¿quieres decir algo, Pedro? No, nada, está todo bastante. Pues vamos a proceder a la votación del punto sexto, intervención número 7/2026, propuesta de aprobación, expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 7/2026. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto séptimo. Área de Hacienda, Planificación Económica número 42/2026. Aprobación de la modificación de la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, Pedro Miguel Moya, para que explique este asunto. Gracias de nuevo, señor alcalde. Pues bueno, esta aprobación lo que consiste es en una simplificación de la ordenanza. Para llevarla a cabo, pues bueno, se han realizado todos los plazos prescriptivos, como ha sido una consulta pública previa para recabar la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas, que no se ha presentado opinión alguna. También que el proyecto de ordenanza se ha publicado en el portal web de este ayuntamiento. Afecta a los derechos e intereses legítimos de las personas con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuántas aportaciones adicionales puede hacerse por otras personas, resultando que durante el plazo de la audiencia de información pública tampoco se han presentado opinión alguna y, por lo tanto, lo que se trae al Pleno es la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, la aprobación inicial de la Ordenanza General Reguladora de la concesión de subvenciones, con todos los artículos que viene ahí desarrollada. Total son 6 títulos y una disposición adicional final, con un total de 39 artículos. Como he comentado, se realiza esta modificación para llevar a cabo una simplificación en los trámites. La simplificación que se lleva a cabo es en los artículos 5, 6, 9, 11, 14 y 30, y consiste en añadir al párrafo donde dice no hallarse al corriente de las obligaciones tributarias o frente a la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes en la forma en que se determine reglamentariamente lo siguiente. Y añadimos, no obstante, atendiendo al criterio de simplificación de la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la seguridad social previsto en el artículo 24 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, porque se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre general de subvenciones, la presentación de la declaración responsable sustituirá a la presentación de las certificaciones previstas en la normativa en materia de subvenciones en los siguientes casos: aquellas subvenciones en las que la cuantía a otorgar a cada beneficiario no supere en la convocatoria el importe de 3.000 euros. B, las subvenciones otorgadas a las administraciones públicas, así como a los organismos, entidades públicas y fundaciones del sector público dependiente de ellos. Y C, cuando concurra cualquier otra de las circunstancias contempladas en el artículo 24 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Esto se hace para evitar que en aquellas subvenciones de menor cuantía, por ejemplo, pues los bonos consumo o diferentes premios, se obliga al interesado a presentar las certificaciones de otros organismos como que no son deudores y que sea válido en estos casos una declaración responsable, una declaración jurada.
como comento, es la simplificación que viene en esta ordenanza reguladora de subvenciones. De momento es todo, señor alcalde. Muchas gracias, Pedro. Pasamos al turno de intervenciones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Vox, don Ángel Vázquez Torres. Muchas gracias, señor alcalde. En este punto no tenemos ninguna pregunta. Gracias, Ángel. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Rubén Ferrandi Marcos. Muchas gracias. En este punto no vamos a intervenir. Gracias, Rubén. Tiene la palabra. ¿Quieres decir algo, Pedro? No, simplemente aclarar eso, que es una simplificación, que no hace falta aportar el certificado y cuando se cumplen estas características, por ejemplo, las cantidades inferiores a 3.000 euros, pues con una declaración responsable es suficiente para poder otorgar la Pues subvención. vamos a proceder a la votación del punto 7º, Área de Hacienda y Planificación Económica, número 42/2026, aprobación de la modificación de la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto 8º, Servicios Sociales, número 41/2026, modificación del Reglamento Regulador de la creación y funcionamiento de las comisiones técnicas preceptivas de servicios sociales de atención primaria. Tiene la palabra la concejal de Servicios Sociales, Marina Sáez, para que explique este asunto. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Bueno, pues el reglamento que se trae hoy aquí al Pleno es una adaptación a las instrucciones que se van emitiendo también de la Consellería en base al funcionamiento de las comisiones de valoración y seguimiento de prestaciones económicas y de las comisiones técnicas también de intervención. Es un reglamento de ordenación, de funcionamiento interno de estas comisiones, no afectan en un principio a la ciudadanía ni al usuario, pero sí que bueno, son premisas que se tienen que tener en cuenta en el funcionamiento de estas comisiones y que tienen que reflejarse en este reglamento. La propuesta se basa en una instrucción que es la 126, que emanó de la Dirección General de Dependencia y de las Personas Mayores en abril de 2026 y donde se modifica en este caso pues la instrucción que en 2022 implicaba también una serie de cambios también en la normativa que rigen también este tipo de comisiones, con lo cual bueno, pues es lo que se trae hoy a Pleno y no hay en principio nada más que añadir. Gracias, Marina. Pasamos al turno de intervenciones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Vox, don Ángel Vázquez Torres. Muchas gracias, señor alcalde. En este punto no vamos a intervenir. En la documentación está muy claro. Gracias, Ángel. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Rubén Ferrandi Marcos. Muchas gracias. Bien, por nuestra parte entendemos que, como ya se ha expuesto aquí y se expuso también en la comisión informativa, pues es una cuestión, digamos, meramente técnica, por lo tanto no vamos a entrar a debate y anunciar el voto a favor. Gracias. Gracias, Rubén. ¿Y ya quiere intervenir? Pues vamos a proceder a la votación del punto 8º, Servicios Sociales, número 41/2026, modificación del Reglamento Regulador de la creación y funcionamiento de las comisiones técnicas preceptivas de servicios sociales de atención primaria. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto 9º. Policía Local número 10/2026, propuesta para tramitación de medallas de plata con distintivo blanco para agentes de Policía Local y Protección Civil. Tiene la palabra la concejal de Seguridad Ciudadana, Marina Sáez, para que explique este asunto. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues el punto este que se trae hoy a Pleno es la propuesta de condecoración con el distintivo blanco a los voluntarios, tanto de Policía Local como de Protección Civil, que asistieron a las zonas damnificadas por la DANA en octubre del 2024, en concreto a las poblaciones de Massanassa y Catarroja. En concreto, se condecora a 31 agentes de la Policía Local
que son Antonio Ginés Ros Liarte, Jesús Navarrete Alcaina, Juan Carlos López Esteban, Emilio García Pérez, Juan Carlos Clavel Carbonell, Ginés Martínez Paredes, José Javier Llúfera Felipe, José Antonio Pérez Cerdán, Jesús Hernández de Gea, Antonio Luis Grau Tormo, Alfonso Avilés Rosique, Sergio Andreu Castel, Juan Ibáñez Morote, José Martínez Pastor, José Germán Parreño Zamora, Marcos Miguel Tejedor Rebollar, José Miguel Ros Vives, Javier Blasco Ruiz, Iván Escoda Martínez, Benito Rubio Cortés, Ismael Guirao García, José Manuel Amores Martínez, Mariano Vicente Álvarez Martínez, Everest Castaño Pérez, Jorge García García, Iván Montiel Martín, Manuel Roch Díaz, Antonio Luis Grau Pedrera, Víctor Manuel Mira García, Antonio Granero Mora y Raúl Alcocer Ibáñez, así como a los voluntarios de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Pilar de la Horadada, como son Ángel Martínez González, María Cristina Pérez Aragonés, Julián Martínez Carrasco, Alejandro Gómez Fernández, Sebastián Ferrer Sánchez, Cristóbal García Vidal y Antonio Sedeño Lara. Un reconocido reconocimiento, valga la redundancia, y condecoración para ese carácter voluntario que en el minuto 1 de saberse ya los efectos adversos que había tenido la Dana en las zonas de Valencia, propusieron acudir y allí se presentaron y estuvieron colaborando varias semanas hasta que pues pudieron ya pues ayudar en lo que pudieron dentro de la envergadura de los daños que se produjeron y que todos sabemos. Y hoy pues se trae a pleno este merecido reconocimiento que posteriormente en el acto del 29 de septiembre de la Policía Local se les entregarán las correspondientes condecoraciones. ¿No? Pasamos al turno de intervenciones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal, don Ángel Vázquez Torres. Muchas gracias, señor alcalde. En este punto no vamos a intervenir. Lo único decir que les agradecemos a todos los voluntarios que han ido al tema de la Dana y que la medalla es muy merecida. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Rubén Ferrandi Marcos. Muchas gracias. Bien, sí, por parte de nuestro grupo también sumarnos a ese reconocimiento, a ese agradecimiento a todos los agentes que de forma voluntaria, pues tanto de Policía Local como de Protección Civil, pues fueron esos días a echar una mano, ¿no? Ya a los pocos meses de pasar aquello, que ya hace un tiempo, pero creo que, aunque fuera un poco lejos, nos marcó mucho a todos. Ya planteamos también aquí en el Pleno que ese agradecimiento pues también se extendiera en algún tipo de acto también a todas las personas que de forma voluntaria pues durante esas primeras semanas se desplazaron a la zona a intentar echar una mano dentro de las dificultades que también habían allí para poder ayudar, y también pues a todas las personas que durante el tiempo que en el almacén municipal se habilitó el punto para donaciones, para la ropa, alimentos, etcétera, pues también participaron. Y bueno, en general, tanto la actitud de todas las personas que se han leído aquí en el Pleno hace un momento por la concejal de Seguridad Ciudadana, como todas las personas que participaron ya sea voluntariamente, como he dicho, o ya sea luego en esas donaciones, pues creemos, y ya lo hemos dicho en alguna ocasión y estaremos todos de acuerdo, que fueron una buena muestra de ese carácter solidario que tiene Pilar de la Horadada y que, bueno, de alguna manera pues tenemos que desear y procurar que siga siendo siempre así. Y por último, pues también lo hemos hecho ya en alguna ocasión, pues también reconocer, creo que la buena disposición y la labor conjunta que pudimos realizar durante esos días los diferentes grupos municipales. Ojalá eso fuera así más a menudo y que no tuviera que ser por alguna catástrofe en algún punto de España, y ojalá que esa ayuda siempre la podamos prestar y nunca la necesitemos. Muchas gracias. Gracias, Rubén.
¿Quieres comentaros? Sí, bueno, a colación de lo que ha comentado el concejal, precisamente cuando se dan situaciones de emergencia, cuando se dan situaciones de crisis, es cuando ahí no se ven colores políticos ninguno, con lo cual ponen de manifiesto que si uno se lo propone pueden llegar a hacerse actuaciones con bastante fuerza. Luego, en el día a día y en lo ordinario del funcionamiento de la política y todo esto, pues al final cada uno tira para lo suyo. Pero sí que es verdad que en las situaciones de urgencia, de emergencia, de lucha especial, como la del 40 aniversario que celebramos este año de la segregación de Pilar de la Horadada, al final se aunan y los colores políticos como que se difuminan un poco. Y eso, pues bueno, da fuerzas también para seguir en esto, y yo estoy convencida que al final, habiendo buena voluntad por parte de todos, aunque con distintos puntos de vista, se puede llegar a conseguir grandes cosas sobre todo para todos los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, Marina. Segundo turno de intervención, Ángel Rubén. Sí, brevemente, porque me ha recordado con su intervención la señora Sáez una cosa que hace unas semanas con los incendios en Almería vi en los medios de comunicación y que me chirriaba bastante, que era que los diferentes políticos que salían de la Junta de Andalucía del Gobierno de España destacaban que los diferentes cuerpos de seguridad del Estado estaban funcionando con total coordinación y todo, y eso había que destacarlo. Y yo creo que eso no debería ser nunca motivo de tener que ser destacado, ¿no? Es decir, igual que los grupos políticos tenemos la capacidad o en este caso en el Pilar hemos tenido la capacidad de aunarnos y no mirar diferencias políticas y trabajar conjuntamente, aunque siempre puede haber algún matiz. En casos de esos, pues también las diferentes administraciones, porque estén gobernadas por diferentes partidos políticos, pues no deberían de funcionar mal, ¿no? No debería de haber una descoordinación que acabe afectando al ciudadano por parte de los cuerpos de seguridad y de protección. Por lo tanto, si me permite, y aunque el punto no sea el caso, pues también denunciar eso, ¿no? Que está pasando en nuestro país y que el día de mañana nos puede pasar a nosotros como pueblo, ¿no? Que veamos que porque las diferentes administraciones estén gobernadas por diferentes colores políticos, pues haya ahí una descoordinación que nos acabe afectando. Así que, no queriendo hacer críticas, sino cogiéndole la mano, pues sumarnos a ese llamamiento a la unidad, sobre todo en momentos como este. Gracias. Bueno, esa actitud que usted describe, evidentemente tiene un precedente, como fue la gestión deficiente, evidentemente, que por muchos motivos, o por lo menos lo que se mostró en televisión, aconteció cuando ocurrió lo de la Dana. Evidentemente, pues después de todo esto, parece ser que viviendo y aprendiendo, y la actuación en Almería, como en el resto de situaciones de emergencia que se están dando a lo largo del país, pues se ve ahora una coordinación importante en materia de colaboración, tanto de los grupos políticos, independientemente de lo que sea, como evidentemente de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Con lo cual, desde aquí, más merecida aún la condecoración que se trae hoy aquí a este punto, donde además de todos estos agentes, pues también es un guiño y un merecido también reconocimiento a todo lo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad por todos y cada uno de nosotros y por nuestra seguridad. Entonces, que nunca se ponga en duda, esté la parte que esté, y que lo que no esté todo lo bien gestionado, pues que de esto aprendamos y no se vuelva a repetir. Gracias, Marina. Vamos a proceder a la votación del punto 9, Policía Local, número 10/2026, propuesta para tramitación de medallas de plata con distintivo blanco para agentes de la Policía Local y Protección Civil. ¿Votos a favor? Unanimidad. Antes de pasar a ruegos y preguntas, vamos a votar la urgencia para introducir en el orden del día un nuevo punto que se trata de mutación de Manías Parcela a Generalidad Valenciana para nueva estación de bombeo de aguas residuales en Mis Palmeras. Lo traemos urgente porque nos han requerido desde la JVA para
que lo pasemos por pleno ya que el expediente se encuentra en trámite. ¿Votos a favor? Unanimidad. Tiene la palabra el concejal de Infraestructura, Rufino Lancharro, para que explique este asunto. Gracias, señor alcalde. El punto que traemos es, al final, continuar con el trámite de esa cesión del suelo para la construcción por parte de la GVA de la nueva estación de bombeo de Mil Palmeras. Al final es una obra que llevamos mucho tiempo demandando. La complejidad que ha tenido ha sido la gestión del terreno, el cuadrarlo bien y que Catastro también nos lo reflejara como tenía que ser. Toda la parte de escritura, como pueden ver y como ya saben todos los grupos, llevamos un año desde que se aprobó la escritura hasta hoy que podemos traer esta mutación definitiva, ¿no? Con lo cual, bueno, procedo a leer los puntos de acuerdo. Primero, aprobar la modificación de la ficha del inventario correspondiente al bien número 11-308, zona verde arbolada, avenida Austria, Rambla, Río Seco, Mil Palmeras, debido a la segregación realizada de la finca matriz de una parcela de terreno con una superficie de 451 metros con 14 decímetros cuadrados. Segundo, aprobar la inclusión en el inventario de bienes municipal con el número de bien 11-411, la parcela de terreno segregada con una superficie de 451 metros con 14 decímetros cuadrados, con la siguiente descripción. Urbana A, parcela de terreno situada en Pilar de Horadada con una superficie de 451 metros con 14 decímetros cuadrados. Lindan todos sus vientos con la finca matriz donde se enclava. Carácter demanial. Naturaleza, bien de dominio público. Uso, servicio público para estación de bombeo de aguas residuales. Referencia catastral, datos registrales, finca número 39.059. Tercero, someter el expediente de mutación demanial para la cesión gratuita a la Generalitat Valenciana de la finca registral número 39.059 para la construcción por parte de la EPSAL de la nueva estación de bombeo de aguas residuales de Mil Palmeras a información pública por un plazo de 15 días, mediante publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la provincia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Cuarto, dar traslado del presente acuerdo a la entidad pública de saneamiento aguas residuales de la Comunidad Valenciana, EPSAR, y a la Dirección General de Patrimonio de la Consellería competente en materia de patrimonio de la Generalitat Valenciana. Es todo, señor alcalde. Gracias, Rufino. Pasamos al turno de intervenciones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Vox, don Ángel Vázquez Torres. La pregunta está muy clara en la documentación. Gracias, Ángel. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Rubén Ferrandi Marco. Muchas gracias. Bien, sí, por parte de nuestro grupo plantear algunas cuestiones que, repasando la documentación, nos han ido surgiendo y también solicitarle, creo que lo hemos hecho ya en más de una ocasión, que cuando algún punto de este tipo, pues bueno, la documentación no llega a tiempo para la comisión informativa, pero sí que tengan la previsión de que pueda llegar al Pleno, pues que la podamos comentar, que pueda haber un adelanto en la comisión informativa y podamos, aunque sea a falta de la documentación o a falta de algún papel. Hemos visto en la documentación que efectivamente en la Junta de Gobierno local ya hay un primer acuerdo en 2023, luego en octubre de 2024 hay un oficio de la EPSAR en la cual se renuncia a la suscripción del convenio y en marzo de este año había como otro requerimiento, que entiendo que es el requerimiento al que usted hace alusión para justificar la urgencia del día de hoy, aunque de marzo aquí han pasado varios meses. Realmente queríamos preguntar qué es lo que ha ido pasando. En la explicación suya como concejal entiendo que ha hecho alusión a unos problemas ahí, ¿no?, con la gestión de la escritura. Y bueno, en principio preguntar si ha habido algún inconveniente más en la gestión y por qué esto lleva 3 años, entiendo, de dificultades o de demora para poder llegar a este punto. A ver, la demora principalmente ha venido por la forma en la que teníamos que gestionar esa segregación de parcela. Incluso no sé si Ángel podría aclarar algo más, pero básicamente la demora desde el año pasado hasta este fundamentalmente, que es la principal que hemos tenido, es decir, lo demás ha ido siguiendo, bueno, sus cauces y sus tiempos. En este caso había que, aparte de escriturarlo, que fue lo que se hizo en julio de 2025, teníamos que esperar que Catastro modificara toda esa parte para poder hacer la cesión en las condiciones óptimas, ¿de acuerdo? Eso ha llegado recientemente,
con lo cual estuvimos hablando, precisamente por eso no se les comentó en la propia comisión, porque si no llegó un par de días antes a la administración, a secretaría, llegaría un poquito después. Después nos lo notificaron también a nosotros, al área de infraestructura, y no sabíamos si íbamos a poder llegar a tener preparado todo esto para meterlo a este pleno de manera urgente o lo llevaríamos al pleno de agosto. Realmente el requerimiento ellos nos apremiaban para tenerlo para el mes de septiembre. Al final, como era un mero trámite, pues bueno, sabiendo cómo funciona la administración, hemos decidido meterlo como punto urgente en ese sentido, pues bueno, por cualquier problema que pudiera haber con ellos, quiero decir que alguna problemática poder agilizarla, y si lo mandemos un mes antes, pues bueno, al final, como decía, es un expediente que es de puro trámite, porque lo que es la documentación más gruesa o más relevante es todo lo que hemos traído anteriormente o lo que se ha llevado a Junta de Gobierno, y en este caso, pues bueno, esa modificación para la cesión es ya darle traslado de alguna manera a la Generalitat y a EPSAR para que empiecen a avanzar ellos con el trámite suyo y puedan ejecutar, que al final es un poco también la prisa que ellos tienen. Parece ser que tienen ganas, pues bueno, no les quitemos la voluntad. Nada más, señor alcalde. Me dice Pedro Antonio que llegó el lunes. Entonces, pues claro, el lunes, mientras que la mitad, pues para la comisión pues fue un poco escasito. Sí, yo quería hacer una aclaración. Por lo que ha dicho Rufino, él lo ha resumido bastante bien. El problema ha sido básicamente de adaptar, digamos, la nueva realidad física a la documental, ¿no? Pues se queda, como se ve en la documentación, se va a quedar como un enclave dentro de una finca más grande, lo que es la superficie está a los 451,14 metros. Y al final pues hubo que hacer una labor desde patrimonio, había que hacer la segregación, había que ir a la notaría, luego hacer la modificación en catastro, que como ahí viene también en el propio acuerdo que se trae al Pleno, que llegó el 20 de julio la resolución de catastro, como que ya se había dado de alta esa pequeña superficie como con su referencia catastral individualizada. Eso es lo que ha pasado. Son trabajos que son, la verdad, arduos, porque los plazos muchas veces se hacen muy largos, pero ya está. Eso solo quería aclarar. Pues ya, segundo turno de intervención, Ángel, Rubén. Perdón, una duda más. Hemos visto en la documentación, en el plano que sale, que la parcela se queda dentro de otra parcela, ¿es así? Entonces, el acceso a esa parcela tienen que acceder. Eso fue otra de las cosas cuando se hicieron los trabajos. Esa fue otra de las cosas que se estuvieron viendo, a ver si había que hacer alguna especie de servidumbre para que pudieran ellos acceder, pero al final es un servicio público. El ayuntamiento, entiendo yo, que no se va a negar nunca que puedan acceder ahí a hacer labores de mantenimiento o reparación o cualquier cosa que tengan que hacer en esa estación de bombeo, y al final pues se ha hecho así, de esa manera, pero que se queda un enclave, como he dicho al principio antes, de una finca dentro de otra. Se queda como una isla ahí, pero vamos, está dentro de una zona que entiendo yo que tampoco la exigió la EFSA. No, eso fue uno de los puntos un poco de controversia por nuestra parte al final como ayuntamiento con ellos, porque creíamos necesario el constituirlo. Es decir, y al final que no quepa ninguna duda de, oye, tú mañana ese acceso lo vas a tener siempre y lo mantienes tú también y te encargas tú de tenerlo. Cuidado que estamos en una zona muy conflictiva y puede luego pues generar muchos problemas, ¿no? Pero bueno, EPSAR, su política ha sido que ellos necesitan esa parcela y no necesitan ni un metro más. Bueno, pues tampoco, por no demorarlo mucho más, no hemos querido tampoco hacer perder o hacer peligrar en algún momento que esa inversión pues la puedan retrasar, ¿no? Que no sea por nuestra parte. Es algo que como dice bien el concejal de urbanismo, pues bueno, es algo que entendemos nosotros que a nivel técnico y a nivel de ayuntamiento no es 100% lo ideal. Deberíamos de poder tener o deberíamos de haber podido incluirlo. Ellos no han hecho referencia o han intentado tocarlo de perfil, y bueno, nosotros al final como organismo público que somos, pues la idea no será nunca bloquear a otro organismo, pero sí que, hombre, nosotros sobre todo la parte técnica lo que más nos preocupaba era el pensar en ese mantenimiento por la conflictividad que tiene la zona donde está, además donde ya se ha hecho alguna vez alguna intervención por parte del ayuntamiento, porque esos taludes son complejos. Entonces, pues bueno, entramos en
en conflicto EPSAR, Confederación y nosotros. Al final entran los tres, sobre todo con estos dos mastodontes. EPSAR puede ser un organismo más cercano quizá porque es de aquí de la Generalitat, pero aún así sigue siendo un organismo muy difícil de tratar en ese sentido. Y luego cuando ya entras con la Confederación a que también dé permisos dentro de los dominios públicos y demás, pues todo se demora más, ¿no? Entonces, pues si podíamos quitarnos de la ecuación de alguna manera, pues podíamos favorecer que en el futuro también cualquier trabajo sea una comunicación directa. Es cierto también que en los últimos años hemos experimentado un poco, lo digo porque fue uno de los puntos que se valoró de cara a esa influencia, es decir, si tenía mayor o menor relevancia el que se cediera el acceso o no, y es que aunque nosotros hagamos la cesión de ese terreno a EPSAR, Confederación muchas veces lo que exige es que el ayuntamiento se haga cargo. Quiero decir, al final los exime. ¿Dónde lo hemos visto reflejado? En la propia estación depuradora. En la estación depuradora, si se produce cualquier daño, cualquier vertido, al final nos lo reclaman a nosotros como propietarios del suelo, aunque se lo hayamos cedido a EPSAR. Fijaros la incongruencia que es, porque al final es una instalación donde el ayuntamiento no puede acceder, no puede tener unos mantenimientos que no son responsabilidad nuestra, y al final depende de un tercero, de una empresa pública, sí es cierto, pero es perteneciente a la Generalitat, y al final nos trasladan a nosotros esa responsabilidad, aunque se le cediera a EPSAR. De ahí un poco también que tampoco hubiera una gran reticencia por parte del ayuntamiento a hacerlo, porque el organismo de Cuenca, al final, al que le va a exigir la responsabilidad de que eso esté en condiciones, va a ser a nosotros, y nosotros pues tendremos que garantizar que esos accesos estén de la manera más óptima, y las protecciones también para que la propia estación de bombeo no dé a futuro ninguna problemática. Si me permite una duda más, entendemos que si tiene el permiso de la Confederación Hidrográfica del Segura, porque se entiende que esa instalación en esa ubicación no se verá afectada por alguna avenida de agua ni ninguna situación similar, ¿no? La estación está elevada. En principio es una zona que no debe, o hasta el día de hoy no ha generado esa controversia, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que está donde está, y al final pues el material del que está hecho, los sedimentos de los que está hecho el suelo, pues es un material un poco conflictivo. De ahí que el tratamiento pues de esa estación de bombeo pues tiene unas características, ¿no? Y para ello EPSAR hace el proyecto y lo contempla con las condiciones que tiene que cumplir. Vale, muchas gracias. Pues simplemente para terminar, desde nuestro grupo es verdad que a priori y desconociendo todas estas consultas que hemos ido trasladando en este momento, nos íbamos a abstener, vamos a votar a favor. Gracias, Rubén. Pues vamos a proceder a la votación del punto, votación de Manías Parcela a Generalidad Valenciana para nueva estación de bombeo de aguas residuales en Mis Palmeras. ¿Votos a favor? Unanimidad. Por último, pasamos al despacho de ruego y preguntas. Tiene la palabra don Ángel Vázquez Torres. Gracias. Tiene la palabra doña Vanessa Punzano González. Buenos días a todos y muchas gracias, señor alcalde. Yo sí quería comentar una cosa que me han comentado los vecinos. No sé si fue el pasado pleno, creo que fue, una compañera comentó lo de los espejos que se habían cambiado, pero concretamente queda uno que no está cambiado y está roto, y el cruce ese tiene poca visibilidad, que es el de Avenida Vista Hermosa con Doctor Marañón. Entonces, a ver si se puede cambiar ese espejo y a ver si se puede estudiar la forma, porque al salir a la Avenida Vista Hermosa, aparte de la velocidad de los vehículos, no se ve bien por los aparcamientos. Entonces, a ver si se puede estudiar y, sobre todo, cambiar ese espejo, ¿vale? Muchas gracias, es todo. Gracias, Vanessa. Tiene la palabra don Rubén Ferrandi Marcos. Muchas gracias. Bien. En este punto queríamos trasladar un ruego o una pregunta más bien respecto a un tema que hemos comentado en alguna ocasión, pero nunca hemos llegado a traer aquí al Pleno, y es respecto, visto que se publicaron recientemente las bases del concurso de carteles de las fiestas patronales, bueno, las hemos repasado y
sí que en la página 4, cuando habla del primer accesit, habla de las diferentes modalidades de pintura en las que se pueden emplear, leo literalmente, en las que se pueden emplear cualquier técnica como óleo, acuarela, temple al huevo, tinta, fresco, paste, jiwaeche, aerografía o técnicas mixtas, ¿vale? Pero no hemos visto ninguna mención en las bases a una nueva realidad, que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, queríamos preguntar si se ha contemplado en algún momento reformar esas bases para tener alguna posición y qué posición se tendría respecto al uso de la inteligencia artificial en el diseño del cartel, entendiendo que cuando se hace un concurso de este tipo, pues lo que se quiere promover es que haya una calidad artística, ¿no? y promover unos trabajos. No queremos decir con eso que el uso de la inteligencia artificial no lo sea, ¿no? Al final eso es una realidad muy reciente, es una herramienta que está ahí, pero en el punto en el que estamos y lo que se va observando, es verdad que con la inteligencia artificial ahora vemos pues, las redes sociales llenas de carteles que son todos iguales, ¿vale? Porque al final eso pues, va generando como un modelo hay que es siempre lo mismo y que creemos que no sería lo adecuado para el cartel de las fiestas patronales de nuestro pueblo. Entonces, sigue preguntar lo que planteaba, ¿no? Si respecto a las bases se ha debatido, se ha hecho alguna reflexión en algún momento sobre ese tema, si no está contemplado en las bases, pero sí que hay alguna indicación o alguna instrucción o algún criterio sigue el jurado para poder valorar esa nueva realidad, bien, ver cómo está eso y en cualquier caso, si no se ha hecho, que entiendo que algo se habrá reflexionado y debatido en algún momento, pues sí que ver la manera de abordarlo. Gracias. Pues le contesto yo porque las bases normalmente las solemos hacer desde el ámbito de cultura. Es una cosa difícil. Es una cosa difícil sobre todo cuando tenemos normalmente un jurado que viene voluntariamente, que no, o sea, son personas expertas en el tema de la pintura, en el tema del diseño y tal, pero las personas que se presentan no ponen la técnica que han utilizado para eso. Estuvimos viendo para ver si se podía hacer alguna forma de modificar esas bases para que no entrara a concurso la inteligencia artificial. Pero es difícil. Entonces, también el jurado también o sea, nosotros le vamos diciendo, oye, pues vamos a ver si podemos ver que se premie más el haber hecho las cosas de forma manual que no con inteligencia artificial. Pero es complicado. Esto es una cosa que estamos acostumbrándonos ahora al tema de la inteligencia artificial, al tema de hacer carteles con inteligencia artificial y iremos progresando en ese aspecto. De momento, en las bases no se ha metido nada, pero en próximas ediciones espero que se ponga el límite a hacer un cartel con inteligencia artificial. Porque es otra herramienta, sí, pero la calidad artística es menor. Y eso es así. Nada más, señor alcalde. ¿Has terminado, Rubén? Pues tiene la palabra doña María Teresa Valero Guruera. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Queríamos saber si en la UE1 hay viviendas con su cédula de habitabilidad con luz y agua de obra, porque nos lo han hecho llegar algunos vecinos que han visto conectado las mangueras de obra y queríamos saber si esas viviendas tienen cédula de habitabilidad. Tendrían que decirnos cuáles son. Quiero decir que tienen que puntualizarnos cuáles son. Depende del sector. Hay sectores que están concreto de la UE1. La UE1 tiene bastante extensión. Vale. Hay zonas de exterior que tienen conexión de los anillos exteriores, hay otras que no. Hay unas que se dieron antes del 2019, otras que se dieron después del 2019. Hay que ver cada uno y cada realidad, dependiendo del momento, tiene una u otra casuística. ¿Pero si todas ellas tienen cédula de habitabilidad? ¿Cómo? Todas ellas de la UE1 tienen cédula de habitabilidad. No tienen cédula, no deben de tener cédula de habitabilidad porque no está recepcionada. Es decir, aquellas que tengan cédula de primera ocupación
tendrán que cumplir unas características que quizás no estén. Entonces, Quiero decir que no debería de haber nadie residiendo allí, si es lo que me están preguntando. entonces entiendo que no tienen que tener nada más que luz de agua y obra, sino tienen Exacto. que estar. Vale, muchas gracias. Pero repito, depende de la zona. Vale. Depende de la zona. Las zonas que están en ciertos puntos donde las conexiones no vienen de la UE1, sino que se han hecho conexiones externas a la misma, es decir, tanto de la red de agua como de la red de distribución eléctrica, hay viviendas que sí tienen célula de primera ocupación. Los suministros, aunque están dentro, Iberdrola, en este caso, ha estado dando sus suministros como suministros definitivos hasta tanto en cuanto vinieran de anillos exteriores, que no procedieran de los transformadores de la UE1. Es más, actualmente nosotros hicimos una notificación a Iberdrola hace unos meses recordándole que no puede dar los suministros definitivos. ¿Por qué? Porque esas capacidades se están copando a priori y no deberían de tenerlo. Si lo hacen, pues si el día de mañana existe una reclamación contra el ayuntamiento porque llegó alguien que no pueda, pues alguien en Iberdrola pues tendrá que responder al respecto. Muy bien, muchas gracias. Nada más, señora alcalde. Pues gracias. May. Tiene la palabra don Ángel Tomás Cegarra García. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Un par de cuestiones que ya hemos traído al Pleno y hemos comentado en otras ocasiones y relacionado con este tipo de apartamentos, de viviendas que se están haciendo en algunas zonas del pueblo, que tienen el parking en la fachada, en las plazas de garaje, las tienen en la fachada, en la parte externa de estas viviendas. Y entonces preguntar por dos zonas en concreto. Ya preguntamos hace unos meses sobre los vados, porque sí que había viviendas que en cada plaza de garaje tenían un vado, pero luego, sin embargo, había otras que con un vado estaba pintado amarillo todas las plazas. Entendemos que esas plazas de garaje en el exterior. Entonces, preguntar sobre esta cuestión de si nos podéis dar una respuesta. Una, por ejemplo, por poner un caso en concreto, son en la avenida, en la calle de la Cofradía. Ahí se ve como hay un vado y hay pintado amarillo pues 15 plazas de garaje. Entonces, pues bueno, preguntar sobre esta situación. Y luego preguntar también sobre en la UE1, en la avenida Ronda Levante, ahí también han hecho una serie de apartamentos que dan a esta Ronda Levante y que entendemos que han modificado las aceras, eliminando, suprimiendo todos los alcorques donde entendemos que van árboles, viendo cómo está toda la avenida Ronda Levante con sus alcorques y sus árboles. Sí que hemos visto que en otras zonas del pueblo, con este tipo de aparcamientos, como en la avenida de la Venta, sí que se han modificado los alcorques, pero se han dejado los árboles, modificando esos alcorques, pero sin embargo en estos apartamentos, que engloban una manzana prácticamente completa, sí que hemos visto que se han directamente suprimido todos los alcorques y no entendiendo que van a suprimir ahí y entendemos que ha sido cosa de la empresa que ha hecho esas construcciones. Entonces, pues bueno, plantear estas dos cuestiones. Gracias. Bueno, referente a lo de los vados, que sí recuerdo que ya se hizo la pregunta en un pleno, y lo estuvimos viendo con policía y realmente es que no hay un criterio unánime ahora mismo de un vado para varios o varios vados independientes, ¿vale? Entonces, eso es una de las cosas que están ahí sobre la mesa y creo que otras veces en otras legislaturas incluso se ha estado estudiando el tema, pero que no se ha abordado así en profundidad, y es una cuestión de que sí que es verdaderamente importante y tener claro de hacerlo de una manera siempre igual, no de manera diferente. Y lo referente a también adelantar ya que se está trabajando en la modificación de la ordenanza para eliminar ya que no se puedan hacer ese tipo de aparcamientos porque se están invadiendo las aceras, los coches son más grandes. O sea, eso ya lo adelanto, eso se va a prohibir. O sea, no se va a dejar que se siga haciendo porque vamos, que no puede ser. Y lo otro que era, lo último que has dicho era lo de los alcorques. Eso en principio, en infraestructura sí que hacen informes de... Sí, a ver, en infraestructura se está analizando por lo mismo, porque como bien comenta Ángel, en el caso de la ordenanza
lo deja todo un poquito subjetivo. Entonces, al final entramos en conflicto con el propio plan general, con la ordenación del territorio, y está provocando que al final esa forma de construir las plazas de garaje, que al final a nosotros como ayuntamiento, es una opinión personal, creo que nos perjudica más que nos favorece, porque al final diseñamos las urbanizaciones con una disposición, sobre todo en carácter de aparcamiento, donde se reservan unos espacios con sus orejas para que los vehículos puedan aparcar en la vía pública, y al final con este tipo con esta tipología de aparcamiento, lo único que estamos consiguiendo es, primero, que perdemos los metros que intentamos aprovechar para esas zonas de aparcamiento público, y segundo, que encima nos hace modificar la forma de urbanización que había prevista. Con lo cual es cierto que esa ambigüedad dentro de la ordenanza está incluso ya generando ciertas discrepancias técnicas entre los técnicos de infraestructura y de urbanismo, y por eso se está analizando para generar un criterio único y sobre todo para que eso de alguna manera se corrija. Es decir, porque a día de hoy, conforme está contemplado, lo que ha provocado es que un tercero, un promotor, llegue y te lo ejecute de esa manera, pero es que realmente se lo estamos permitiendo. Es decir, reglamentariamente pueden hacerlo. Entonces, en cada una pues te dicen, mueve el árbol un poquito más para acá, en otro ya. Y cuando son todas correlativas, ¿qué haces? Al final dejas un tramo de acera que te puedes quedar sin arbolado, cuando el origen de la urbanización no era ese. Entonces, esa ordenanza es una de las que se está trabajando en la modificación para corregir y subsanar eso, y sobre todo pensando en intentar aunar y que pueda en algún momento haber una única entrada y salida de esos vehículos. Por lo mismo, por lo que decía Ángel también, si tú aparcas ahí, ¿dónde estás maniobrando? Para maniobrar necesitas subirte a la acera, que al final estamos generando un riesgo. Sí, ellos han sido más ágiles que la administración, que es lo que suele pasar, pero bueno, se detecta ese problema y hay que subsanarlo, porque cuanto más tiempo se deje, pues esto irá a mayores. Sí, por comentar una última cosa, es que entendemos que también se da una situación de injusticia con respecto a los vecinos de toda la vida, que se les obliga a poner un vado por cada puerta de garaje, y sin embargo aquí pues estamos teniendo 15 plazas, que las cuales tienen que entrar individualmente por encima de la acera, y sin embargo tienen un solo, ¿no?, en este caso un solo vado. Entonces también ahí entendemos que se está dando una discriminación, sobre todo a los vecinos de toda la vida, porque ese tipo de apartamentos, pues bueno, lo estamos... Pero que la problemática es que el criterio, o sea, hay algunas que tienen cada una su plaza individual, claro. Quiero decir, porque esa queja nos está llegando urbanismo ya nosotros en infraestructura, y viéndolo también con el área de tesorería y de recaudación, precisamente por eso, porque al final dice, oye, depende del técnico que vaya a hacer el informe o que vaya a visualizarlo, lo interpreta de una manera o de otra. Joder, establezcamos un criterio unificado y que todos vayan en la misma dirección, ¿no? Más, si cuando eso se produzca, lo más normal es que tendrá que haber una transitoria para que en un cierto tiempo pues todas las plazas de garaje se tengan que adaptar. Lo digo porque eso ya lo hemos comentado nosotros y lo hemos estado viendo con los técnicos, pero porque está generando mucha controversia también internamente, porque la diferencia de un criterio de un técnico a otro al final puede ocasionar pues esa desventaja de unos vecinos frente a otros. Entonces, pues bueno, hay que unificarlo y trasladarlo de manera fidedigna a la documentación. Vale, nada más. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Tiene la palabra doña María Pilar Enarejos Carrasco. Buenos días, muchas gracias, señor alcalde. Yo he un ruego, los usuarios del polideportivo echan mucho en falta las fuentes que había para beber agua, que dicen que había varias y ahora solamente queda una. Entonces, empleados, perdón. Empleados. Entonces, saber si se va a reparar las otras que hay o se van a sustituir, saber. Gracias. Si me permite, señor alcalde. Mire, se van a sustituir en dos ubicaciones. Una va a ser en la tercera edad y otra va a ser en el polideportivo. Pero trasladarles también una cosa. Esas fuentes, no puede ser que el ayuntamiento esté haciendo campaña de que se puede beber el agua del grifo, porque nuestro agua es apta y sin embargo tengamos áreas o tengamos ubicaciones donde fomentemos que se tiene que poner agua filtrada. Eso es un criterio.
Y quiero decir que este es un criterio que tenemos desde el área de infraestructuras y desde el área de servicios públicos. Lo que no puede ser tampoco es que aquí no hay. En el ayuntamiento se retiró, podría decirle el año 2020 o por ahí, precisamente porque, como teníamos esos informes, y precisamente desde el Gobierno central lo que se está pidiendo a las administraciones es que garanticemos que los servicios de agua del grifo son aptos para el consumo humano y que fomentemos que eso sea así. Mi opinión es que tenemos que empezar a ser un poquito también más conscientes y también llamo a la responsabilidad de esos empleados que al final se quejan, porque los mismos que se le han quejado a usted seguramente serán los mismos que han venido a darnos la queja. De momento se va a incorporar una nueva en esas 2 ubicaciones, pero tienen que entender que si una fuente como esa lleva rota 4 meses y se ha establecido el criterio de que conforme se vayan rompiendo lo vamos a ir eliminando precisamente porque podemos garantizar que nuestro agua es apta, no me vale una excusa, lo digo porque esto es real, verídico, que algún empleado municipal me diga que no me gusta el sabor. Ya, bueno, los chavales están haciendo deporte y los usuarios del polideportivo están haciendo deporte fuera y pueden beber agua de las fuentes que tenemos y, sin embargo, los empleados municipales no. Bueno, creo que eso es una decisión que es interpretable. En este caso, en el polideportivo, y digo por qué se va a hacer la excepción con el polideportivo y con la tercera edad, es por la refrigeración del agua. Al final están trabajando en un espacio cerrado donde incluso con la refrigeración que tiene la red no es suficiente. Entonces, se va a incorporar en esas 2 ubicaciones para la tercera edad. Son personas mayores, personas que pueden tener cierta problemática, y por otro lado en el polideportivo para los empleados que están al final dentro de esas instalaciones a unas temperaturas muy altas, más en estas fechas, y que puedan seguir haciéndolo. Pero lo digo porque les llegará posiblemente esas quejas de otras áreas. Pero el criterio al final no puede ser que sea por una cuestión de gusto, es por una cuestión al final de necesidad o de seguridad, que al final en este caso es por el tema del frío, porque esos aparatos llevan su propio enfriador, llevan un adicional que con las temperaturas que están soportando, pues en esos espacios cerrados pues normalmente suelen ser bastante altas y concentran demasiado el calor, ¿vale? Pero lo digo porque lo percibirán. Y además destacar una cosa: no se ha echado en falta hasta que no se ha quitado, porque desde que se rompió hasta que ellos mismos informaron pasaron casi 4 meses. Cosa que a mí me llama bastante la atención. Es decir, cuando la retiramos, entonces ya necesitamos otra vez que se incorpore porque no nos gusta. Es que eso, en concreto, ese argumento creo que fue bastante visual de la persona que nos lo trasladó y que creo que no era razonable, pero sí que es verdad que su jefe de área, cuando lo trasladaba desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista, oye, sucede esto, ya no es solamente por la tipología del agua, sino es por un tema de enfriamiento, se comprobó, pues adelante, se puede hacer. Igual que con la tercera edad se había enfocado de esa manera. Pero bueno, que tengamos claro cuál es el motivo de retirar ese tipo de instalaciones. Si los usuarios podemos beber agua del grifo, yo entiendo que los empleados municipales también pueden beber agua del grifo. Nada más, señor alcalde. Gracias. ¿Ya has terminado? Pues pasamos a la palabra a doña Almudena Quesada Velázquez. Buenos días, señor alcalde, muchas gracias. Un par de cuestiones en cuanto a la recepción del parking de la Plaza de la Constitución, si se sabe cuándo se va a aperturar ya al público. Y sobre otro parking, el de la calle Mayor, conocido como el del Navia, si ya hay fecha para la instalación de las barreras, cómo está ese proyecto. Y nada más, no tengo más preguntas. Gracias. Respecto al parking subterráneo de la Plaza Constitución, el pliego técnico está terminándose. Se inició la licitación pasado el verano. Ahora en el mes de agosto puede ser una mala fecha para licitar servicios. Muchas de las empresas están fuera. En principio, y salvo
cualquier hecatombe. Como digo, el pliego se terminaba esta semana. Si no lo han terminado ya, estarán a punto, porque el técnico antes de salir de vacaciones quería dejarlo hecho. Y se licitará a partir de septiembre, con lo cual esa instalación se podrá poner en funcionamiento, estimamos, de cara a Navidad, como muy tarde, pues un mes de licitación, apertura de sobres, 2 o 3 meses después se podrá poner en marcha. Y respecto al parking de la calle Mayor, creo que lo he comentado ya alguna vez, si no lo comento ahora. A ver, inicialmente, como saben, ese parking se estudió la manera de reflejarlo con unas barreras o con algún tipo de control de tiempos, es decir, que realmente vinieran a nutrir al municipio en las zonas centrales de esa rotatividad dentro de los vehículos que tenemos, sobre todo para favorecer el estacionamiento de cara a los comercios. Una de las cosas que nos encontramos es que esa casuística no se había dado todavía en el Pilar, y viéndolo con los servicios jurídicos desde Secretaría se nos informó que al ser un solar que no es propiedad municipal no podemos hacer ningún tipo de control de accesos, pensando en ello como algo en lo que se pudiera recaudar algún tipo de importe. No sé si... es decir, no podríamos instaurar una zona azul rotativa, no podríamos instalar nada por el estilo. Con lo cual, y bueno, y como bien saben, que en la Plaza Constitución el parking también se irá poniendo en marcha. Una de las cosas que el ayuntamiento no va a seguir haciendo, porque no tiene ninguna lógica, y para que no pase lo que ha pasado en ayuntamientos de los alrededores, que hemos ido viendo los modelos y hemos visto cuáles han funcionado y cuáles no, de cara a favorecer esa rotatividad. Lo lógico y normal es, primero, que no vayamos cogiendo más aparcamientos dentro del radio de acción que se prevea, pues, por ejemplo, para el parking de la Plaza Constitución. Es decir, tendría sentido a lo mejor coger un aparcamiento más en la zona sur de la calle Mayor, enfocado a zonas donde no tengamos otras alternativas, pero no añadir más parking o al final parking gratuito, que lo único que están haciendo ahora sería fomentar que esos coches que llegan no se muevan durante el día. Es decir, la rotatividad no funciona si no se regula, y al final la regulación de todo eso viene por lo mismo. Es algo que cualquier ciudad lo tiene, que al final es cobrar un precio porque estés aparcado. Si resulta que tú compras en el comercio local, pues fomentas que ese precio sea menor. Si fomentas que estés más de una hora, pues a lo mejor no pagues, sino que pagues a partir de la primera hora o de la segunda hora, ¿vale? Que eso es lo que se está enfocando todo el parking de Constitución, que vaya enfocado a que sea un parking rotativo totalmente y no añadir más parking que generen esa controversia. A ver, como digo, es una situación que inicialmente desde el área de proyectos en infraestructura se planteó para fomentar esa rotatividad, pero después desde el área de servicios jurídicos pues se vio que no era posible, porque, como digo, no podemos cobrar, en este caso, un ticket de parking o una rotatividad dentro de un suelo que realmente no sea nuestro, a pesar de que esté cedido. A mí es como si yo tuviera que alquilar el suelo y no pudiera ejercer una actividad. Me choca un poco ese razonamiento, pero bueno, hasta el momento ha sido lo que nos han trasladado. ¿Ya? Pues nada. Puedo felicitar a todas las personas por el día de la segregación de ayer, que ha sido un día después, pero felicitar a todas las personas, que creo que salió bien anoche todo lo que hicieron todas las personas que estuvieron implicadas en lo de la segregación. Y nada, y ya no habiendo más asuntos que se tratar, se levanta la sesión. Buenos días y a trabajar.